Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase de técnicas proyectivas. Vamos a estar revisando la introducción a las técnicas proyectivas que corresponde a la unidad 1 y vamos a seguir revisando el tema número 1 que son los conceptos básicos. Ya en clase revisamos lo que es el concepto de técnicas proyectivas. Vamos a continuar con esto. Te voy a dejar los objetivos y las competencias para que tú las revises. Están más detalladas en el documento que te subí a Escuela en Red. Bueno, vamos a iniciar por mencionar que las técnicas proyectivas necesitan tener características generales, principalmente 3. La primera de ellas es el holismo, que consiste en que necesitamos ver al sujeto que vamos a estudiar o al paciente con el cual vamos a estar trabajando como un todo integrado, que implique tanto la conducta como las funciones que tiene, como las reacciones que realiza. Entonces, el sujeto siempre lo vamos a ver como un todo. No solo nos vamos a enfocar en el dibujo, sino en cómo lo está haciendo, qué está haciendo, en qué momento lo está haciendo. Después tenemos la parte dinámica. Recuerda que te dije que, platicábamos que para poder interpretar las pruebas proyectivas tendríamos que basarnos en una teoría. Entonces, a esto se refiere un poquito, a considerar la personalidad que se desarrolla en todo momento, desde que nacemos hasta la muerte, y siempre está en continuo cambio, ¿sí? A eso se refiere la dinámica, que estemos conscientes de que la personalidad va a cambiar. ¿Okay? O está siempre en constante cambio. Y finalmente, las técnicas proyectivas pues deben de ser funcionales, es decir, no solo preguntarnos el por qué de la conducta que está teniendo nuestro sujeto en ese momento, sino que a partir de esta pregunta empezar a indagar el cómo, el para qué, etc. Muy bien, entonces hasta aquí hemos revisado características generales que realmente son muy sencillas. Vamos ahora a revisar lo que es la diferencia entre test y técnica, que esto también es muy importante. ¿Por qué no llamar a las pruebas proyectivas o a las técnicas proyectivas test en esta materia? Bueno, por lo siguiente. El test se aplica más al término psicométrico. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos miden las funciones más aisladas, por ejemplo, miden específicamente inteligencia, atención, memoria, desarrollo psicomotriz, ¿ok? Entonces, los test miden funciones aisladas. Los estímulos son muy definidos, ¿ok? Tú le dices, te voy a decir una serie de números, te voy a pedir que me los repitas, ¿ok? Es algo muy, muy específico. Las instrucciones, por tanto, también son precisas. Existe el control del tiempo, ¿ok? Tú a lo mejor no le dices, tienes tanto tiempo para responder, pero siempre estás midiendo el tiempo en que lo hace. Las respuestas, siempre hay una respuesta correcta, ¿ok? El sujeto, o siempre vamos a buscar que el sujeto responda correctamente, porque eso nos va a indicar que el sujeto tiene un buen desarrollo, depende de lo que estemos midiendo. Entonces, en los test siempre hay respuestas correctas. Y los resultados o los puntajes, ¿sí? Se comparan en tablas que se conocen como baremos, es decir, tenemos las respuestas, les asignamos un puntaje y después las comparamos para que nos dé un resultado, un número, que después comparamos, por ejemplo, en este caso del WISC, en la campana, para ver qué tan alejado o cerca está de lo que es la normalidad. Entonces, esto se hace en los test psicométricos, ¿sí? Y finalmente, no necesariamente tiene que estar una persona aplicándolo. Hay pruebas o test psicométricos que pueden aplicarse a través de las computadoras, de programas ya muy específicos que incluso ya te dan los resultados. Sin embargo, una técnica implica otro tipo de procedimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso las técnicas proyectivas van a estudiar no
eventos aislados o procesos aislados, sino que van a estudiar la personalidad del sujeto como un todo. ¿Ok? Por eso hay que usar una técnica, porque hay que saber cómo buscar o cómo llegar a esa personalidad. El estímulo, ¿sí? Pueden ser presentados de diversas maneras. ¿Ok? Por eso te pongo aquí los sentidos. Existe más libertad en la consigna, porque no es lo mismo decirle al sujeto, te voy a decir una serie de números, respóndemelos o repítemelos de atrás hacia adelante o algo similar, a decirle, te voy a pedir que me hagas un dibujo. Hay más libertad. Aquí no hay respuestas buenas o correctas, pero tampoco hay respuestas incorrectas, sino que al ser respuestas que da el sujeto, pues es lo que nos interesa, que sean las respuestas auténticas de él, sin importar, porque realmente no hay un parámetro que diga qué dibujo o qué asociación es correcto o no. Lo que nos interesa es que deje fluir realmente quién es. Muy bien, entonces estas son las diferencias entre test y técnicas. Igual tú puedes revisar o consultar algunos otros, ya sea en línea o en los libros que tienes ya en tus manos. También las técnicas proyectivas, específicamente las gráficas, tienen algunos aspectos expresivos que debes de tener en cuenta. Ya hemos revisado varios dibujos a modo de ejemplo en clase. Te voy a pedir que relaciones estas palabras con esos dibujos que hemos hecho. Incluso lo puedes relacionar con el dibujo que tienes en tu cuaderno, ¿sí? Que comiences a revisar estas palabritas que te voy a mencionar, aunque en clase las vamos a ver a mayor profundidad, ¿ok? Pero sí te pido que uno de estos dibujos lo empieces a relacionar con esto que vamos a ver ahorita, que son los aspectos expresivos. Tenemos la secuencia. Tienes que revisar la manera o el orden en que se realiza un dibujo. Si, por ejemplo, si va a dibujar una persona, si empieza por los pies, por los brazos, por la cabeza, etc. ¿Ok? El tamaño, si es muy grande, muy chico. La presión, si las líneas son muy tenues o muy débiles o por el contrario, se nota que puso mucha fuerza al momento de hacer el dibujo. El trazo, si son líneas rectas, curvas, muy redondeadas, si son líneas fragmentadas, ¿ok? Los detalles, si pone muchos detalles, como el ejemplo, recuerdas que tenía botones, hebilla, el tacón de los zapatos, etcétera. O por el contrario, hay ausencia de detalles. La simetría, ¿sí? Si se carga más hacia un lado que hacia el otro o si está perfectamente simétrico. El emplazamiento, si dibuja justo al centro, muy arriba, muy abajo, muy cargado hacia la izquierda o a la derecha. El movimiento, ¿sí? Si el dibujo está corriendo, caminando, volando, ¿ok? Eso también es importante. Y finalmente, los defectos, la síntesis defectuosa, que implica ya que el dibujo tenga ahí aspectos muy extraños y que ya nos estaría indicando un trastorno o una psicosis incluso. Muy bien. Pues esto es lo que vamos a estar revisando próximamente en clase. Te pido que revises Escuela en Red para que puedas realizar las actividades correspondientes. ¿Ok? Nos vemos. Gracias.